¿Por qué hablar de las cosmogonías? ¿Por qué hablar de religión en un evento de literatura fantástica y de ciencia ficción? Hay una pregunta ontológica que el hombre se ha hecho desde el comienzo de los tiempos y es ¿por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Y para responder ¿por qué estamos aquí? Necesitamos algo que nos ha puesto. Una cosmogonía tal vez sea el primer acercamiento que tengamos a la fantasía. Explicar a través de un relato nuestro origen. ¿Sí? Entonces, vamos a visitar algunas cosmogonías, algunos mitos de creación del universo de distintas culturas, de lugares bastante alejados entre sí, para ver si podemos encontrar puntos en común. Y al final de la charla vamos a tratar de entender cuáles son esos puntos en común y por qué tal vez, y eso es importante, por qué podrían haberse dado esos puntos en común. Por favor. Entonces, lo que vamos a encontrar es esto. Vamos a tratar de visitar la mitología tehuelche, la maya, la egipcia y la judeocristiana, pero vamos a tratar de que ese acercamiento a la mitología judeocristiana sea tangencial, que no nos vamos a hacer una inversión en ella, sino que vamos a tocarla nada más al pasado. Entonces vamos a avanzar, por favor. En el Popol Vuh, que es mitología maya, el Popol Vuh es el libro que nos cuenta, voy a decir una aberración, pero podría ser el Popol Vuh como una Biblia para los mayas. Y entonces vamos a leer uno de los puntos. Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Ucumás en la oscuridad de la noche y hablaron entre sí. Hablaron pues consultando entre sí, meditando y se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad mientras meditaban que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Se pusieron entonces la creación y el crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Y dijeron, hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y desocupe la tierra, que surja la tierra y que se afirme, así dijeron, que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra, no habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así dijeron Tepeu y Ucumás. Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra. Tierra, dijeron, y al instante fue hecha. Y acá nos encontramos, si analizamos lo que vimos recién en el Popol Vuh, algunos puntos en común o algo que nos puede haber llamado la atención. Primero que nada, la palabra performativa. Cuando Dios habla y crea a través de la palabra. Eso es la palabra performativa. Crear a través de la palabra. Otra cosa que vemos es la luz. La luz como elemento primario que vence al caos original, al caos primigenio, la luz como elemento fundamental de la vida. Y el hombre, al final, como cima de esa creación. Esa es una visión en una charla, en otro ámbito, yo hablé que podíamos encontrar puntos en contacto entre las cosmogonías y el desarrollo infantil en la mitología, ¿vale? Es decir, desde el punto de vista de Piaget. Y uno de esos puntos que yo marcaba como en común es el egocentrismo. El niño no es egocentrismo en el sentido de egoísta, sino que cree que el mundo está formado en función de sí. El niño cree que es de noche porque se tiene que ir a dormir. No porque él tiene que dormir, no cree que se tiene que dormir porque es de noche. Es de noche porque yo me tengo que dormir. Y el hombre cree, el hombre primitivo, que ahora también, creía que el mundo fue formado para él. Entonces, ese mito de que el hombre, como cenit de la creación, es un reflejo de la imagen infantil de que me tengo que ir a comprar, se hizo de noche porque yo me tengo que ir a comprar. ¿Sí? Por favor. Entonces, como decíamos, tenemos la palabra transformativa, la palabra creadora, hágase la luz, que tenemos en la mitología cristiana, en el Génesis de la Biblia, hágase la luz y la luz se hizo. La luz, la separación de las tierras y las aguas, y esto es, podemos trazar un paralelismo entre el caos primigenio
y la tierra como fundamento de la vida. Y la creación del hombre como cenit de la creación. La cosmogonía, por favor. En el mito de Tehuelche encontramos algunos otros aspectos que son en común con lo que visitamos recién en el Popol Vuh. Kuch es el dios principal, el demiurgo. Demiurgo es una palabra rusa, es una palabra fea, en realidad no es un concepto hermoso. El demiurgo es el dios artesano, es el dios que crea el universo y agarra a ese muchacho, lo mismo en Disney. Se echa para atrás, no nos juzga, no tiene esa balanza entre el bien y el mal. El demiurgo crea el universo, cumple mis 8 horas, señores y señores, y desaparece. Entonces, Kuch es el dios principal, el demiurgo que vivía rodeado de densas y oscuras nubes y en la oscuridad, allí donde el cielo se junta, de donde se juntan el cielo y el mar. De vuelta, las aguas, en contraposición con otro elemento, y las densas y oscuras nubes, la oscuridad. Pero en su soledad lloró y sus lágrimas fueron tantas que tiraron en el mar primigenio. Al suspirar luego su aliento disipó las nubes, disipó las tinieblas, la luz, de vuelta como precursor de la vida, y dio lugar al nacimiento de la realidad. De nuevo, como veíamos en el Popol Vuh, la luz separa, la luz es lo principal antes de la creación. Luego de crear los 3 elementos primordiales, la luz, las nubes y el viento, Kuch hizo surgir una isla inmensa en el medio del océano sobre la que se creó toda la vida perecedera. Kuch era inmortal y creó la vida perecedera, aquello que muere. Hay algo muy interesante que es diferente en el mito tehuelche, y es que los 3 elementos no son luz, aire y agua. Los tehuelches hablaban de las nubes. Las nubes eran buenas porque traían el agua, pero no era el agua el elemento primordial, sino las nubes. Es bastante interesante, es bastante único en las mitologías que estuve visitando para hacer esta charla. No encontré algo similar. Sí, el agua, y la cosa repite, el agua, el fuego y la tierra, o el agua, el viento, y la luz, pero no las nubes. En el mito tehuelche, las nubes son buenas porque traen la lluvia es agua. Pero no es el agua el elemento, sino las nubes. Y aquí, en el mito tehuelche, encontramos otro elemento que se repite, o que podemos encontrar en otras cosmogonías. Y es la colina, el cerro o la montaña primordial. Y aquí vamos a la mitología egipcia. Capaz que ustedes no están enterados de esto, pero el Nilo es un arroyito bastante largo. Tiene más de 14 kilómetros. Entonces, a lo largo del Nilo, y a lo largo de las centurias que duraron los distintos reinados que se dieron en Egipto, como les comentaba, el Nilo, el mito, y la civilización egipcia conoció varios puntos altos en distintas ciudades, encontramos que hay más de una cosmogonía, más de un mito de creación. Esto se dio en Heliópolis. Dice que el universo en su origen era un lugar oscuro y húmedo y cargado de agua. Así se encontró el primer dios, Atum, y Atum comenzó a crear la Tierra, nuestro planeta, pero la obra creadora fue continuada por Ra, el dios solar, la luz, el dios del sol y la luz de nuevo como elemento de la creación. Y el caos primigenio en un lugar oscuro y húmedo. Para que lleguemos a la creación se tiene que separar de vuelta esa oscuridad y esa humedad. Tenemos que separar las tierras de las aguas, tenemos que separar la luz de la oscuridad. Ra es el padre de los dioses, pero no tiene pareja. Por lo que sus hijos, que fueron los dioses del aire y la humedad, hay 2 grupos de deidades.
Ra tiene a sus hijos que se encargan de distintos aspectos de la creación y son dioses complementarios. Shu y Tefnut son los dioses del aire y de la humedad, que nacen de un estornudo. Me hizo sonreír porque es una imagen bastante lineal. Humedad y aire salen del estornudo. Nut es la diosa del cielo que tiene el cuerpo lleno de estrellas y él es el dios de la tierra. Son hijos de ambos, de Shu y Tefnut. Shu los separó de vuelta la tierra y las estrellas, separó la tierra y el cielo. Separó el cielo de la tierra y posibilitó el nacimiento del mundo. Esto pasa varias veces, lo vamos a encontrar en varios mitos. La separación de la tierra, de las estrellas, la separación de la luz y la oscuridad, en esa dicotomía. Vamos a seguir, por favor. Y en Memphis, como les comentaba hace un ratito, el Nilo Grande y las ciudades están más bien separadas, y eso explica, además del transcurrir del tiempo, con el paso del tiempo, que hayan mitos diferentes, porque se daban luchas de poder dentro de los faraones, sus antecesores y esas luchas se reflejaban de que dioses adoraban, cuáles tenían preponderancia sobre otros. Entonces, en la versión de Memphis, de la creación, está el dios patrono de los artesanos. Volvemos a aquella imagen del dios artesano, del demiurgo, del dios creador. Hace el dios artesano y se encarga de la creación, que a diferencia de otras egipcias, no era una creación física, sino intelectual. Ta creaba a través de su pensamiento. En la Ainun Indale, que es, esto es una adoración, lo voy a decir, pero es el Génesis, el Silmarillion, en la obra de Tolkien, hay Ra, Ilúvatar, Eru, Ilúvatar, crea a los Ainur de su pensamiento. Los Ainur son vástagos de su pensamiento. Y en este caso, Ta también, él crea a través de su pensamiento. Las ideas se desarrollan en el corazón del Ta y cobran forma cuando su lengua las nombró. Volvemos a la palabra performativa, a la palabra que crea. Tenemos otro punto en común que habíamos visto al principio, que habíamos hablado al principio. La palabra como origen de todo, la palabra performativa. Hágase la luz, dijo Dios, y la luz se hizo. Diciendo sus nombres, Ta generó a los dioses y a todas las demás cosas. Dios dio nombre a todas las cosas, hablando, nombrándolas. Esto es el mito de la creación en Memphis. El padre trataba... Y muy bien. Y ahora vamos con para atrás, por favor. Esta hermosa señora va a leer el mito de creación en la saga en la que yo estoy trabajando. La saga se llama El oso de 6 patas. Y cuando yo la empecé, me parecía que una forma de crear una civilización creíble y plausible, sobre todo, era establecer un elemento articulador, un esqueleto sobre el cual edificar la civilización. Y me pareció que la argamasa que podía mantenernos unido ese edificio era la religión. Y toda religión tiene un mito principal, un mito de creación. Mientras investigaba para crear este mito plausible, encontré esos puntos en común. Entonces, el Génesis, en el oso de 6 patas, trata de visitar esos puntos. Vamos a escucharlo. El padre trataba de crear el mundo de una bola de barro, la apretó entre sus manos para darle forma, mas el lodo no se mantenía unido. La vida necesita de un padre y una madre, dijo, y cerró los ojos. Al abrirlos, el vástago de su pensamiento estaba allí, la madre. Asanur la vio y supo que su obra estaría completa y sería hermosa. Se amaron en la oscuridad sin tiempo y al separarse el rostro de ambos brillaba refulgente. La luz iluminó todo y él vio que la madre tenía una mano cerrada.
La abrieron con sumo cuidado, precavidos para no perder algo precioso, y pudieron ver que estaba llena de pequeñas semillas. Aquí la vida, el fruto de nuestro amor, dijo ella. Desde ahora seré Ada, madre, y a ti habré de llamarte Asa, padre. Y siguiendo sus indicaciones, el padre dejó caer las semillas en el barro primigenio y al apretarlo dio forma a la tierra. Las semillas germinaron y de ellas nacieron los primeros árboles y sus raíces mantuvieron al mundo unido. Pero Asa vio que el mundo no era perfecto. Sus manos rugosas habían creado relieves que llamó valles, montañas y llanuras, pues las suyas eran manos de artesano y estaban marcadas por el trabajo. Y vio también que, además de los árboles, en la tierra había ahora plantas y también criaturas que se movían de uno a otro lado, y a todas amó el Padre. Mas los árboles fueron sus hijos primeros. Y mirando a su compañera dijo: Yo soy Asa, padre, pero también soy el artesano, y mis hijos me llamarán Asanú, padre artesano, y de ti han nacido todas las cosas, y gracias a ti florece la vida. Digo entonces que tus hijos habrán de llamarte Amas, madre naturaleza. Y acordaron luego que el padre cuidaría a los hijos con el sol de su mirada, y la madre velaría con luz de luna para que la oscuridad no asustase a sus criaturas. Mas el amor los llamaría a unirse con frecuencia, y es por eso que a veces vemos la luna cuando en el cielo brilla el sol. ¿Por qué apelé a la imagen de Dios creando el mundo de una bola de barro? En el barro tenemos el agua y la tierra juntas. Entonces, como dos aspectos de la creación, el mundo no puede ser creado sino por el Padre y la Madre. Los aspectos que para que la creación se complete, sea hermosa, como dicen, es que haya dos entidades que crean. Y el amor es la base de la creación, en el Génesis del oso, porque es cuando se aman el padre y la madre, el sol de su mirada, que la luz crea la base para la vida. El amor hace que sus rostros brillen como luz refulgente y ellos puedan dar luz a la vida. ¿Qué acontece? Después esto está en la página 33 de la saga. Pero a medida que uno va avanzando y la dinámica de los personajes va marcando, ese es un camino que el autor no vio al principio, uno se da cuenta de cosas y se da cuenta que 1000 páginas después ya no es el mismo. Entonces aconteció que yo me di cuenta de algunas cosas y la primera fue eso, que los mitos son las interpretaciones que dieron los hombres antiguos a fenómenos que no podían entender, que eran más grandes que su entendimiento. Entonces, tratar de buscar una correlación o una explicación a un mito de creación es algo que el hombre necesita para asirlo, para aprehenderlo, para tenerlo, hacerlo suyo y poder entender cosas que son más grandes que los entendimientos, por favor. Y entonces, sobre el final del cuarto libro de la saga, hay un personaje que se llama Télebras que hizo un viaje iniciático. Él cruzó todo el continente buscando una semilla que había quedado de la creación, de las semillas primigenias, que habían quedado atrapadas en esas manos de artesano, esas manos marcadas por el trabajo, por ese demiurgo que había creado el universo. Y quedó en la montaña más alta, allá donde todo cielo hacia arriba y todo tierra hacia abajo. Ahí donde Télebras se encuentra con el Supremo. Y Télebras se encuentra con el Supremo creyendo que se iba a encontrar con el Padre, pero Télebras se encuentra con una mujer hermosa, que a medida que la mira, él ve que es una niña, y es una mujer adulta, y es una anciana. Y va cambiando continuamente, pero lo que se mantiene es la infinita sabiduría y el infinito amor en los ojos. Y él me pregunta, de la manera que tenemos nosotros de aprender algo que es más grande,
que es nombrarle, darle nombre, tratar de nombrar para ser nuestro, tratar de nombrar para ponerlo a nuestra altura y enfrentarlo. Y esto es lo que le responde Inanna, que es la diosa. Dije que algunos de mis hijos precisaban de nombrar las cosas para hacerse dueños de ellas. Nombrar es una forma de apropiarse, de dar a la realidad la forma que deseamos que tenga. Y fueron mis hijos los que crearon el libro, quienes no pudieron imaginarme, no pudieron verme, no podrían, no. Pero su amor era más grande que la ceguera de sus sentidos y crearon una forma para mí, una hecha a su imagen y semejanza, pues era la única que podían ver, que podían sentir en sus corazones, porque precisaban la seguridad que da amar y sentirse amados. Pero es difícil amar lo que no se comprende. Entonces se convencieron que la creación era lo que creyeron que era, que el origen de la vida era el mismo que el origen de sus vidas, porque necesitaban hacerlo, necesitaban nombrarme, darme forma, necesitaban, en última instancia, crearme. Mas, ¿qué padre regaña a sus pequeños si el dibujo que hicieron no es fiel al modelo? ¿Qué madre lo haría cuando sabe que sus hijos son ciegos? No soy uno, hijo mío, tampoco una, yo soy. Sí, mira ese libro. No soy padre, hijo mío, tampoco madre, yo soy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Así termina el capítulo. Queremos, y lo hicimos en múltiples ocasiones para la historia, crear un mito para explicar aquello que está fuera de nosotros. Pero la creación no es nuestro padre, nuestra madre, la creación es yo soy. Gracias.